Quiero que vayas a la palabra, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 19. Y quiero leer del versículo 1 al versículo 6. Cuando llegues puedes dar un fuerte, pero fuerte gloria a Dios. Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Y mientras tú llegas, yo quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando, no solo en Cajicá, Bogotá, Colombia, sino también en las naciones. Y decirle que el Señor ha preparado esta palabra para hoy, que te quedes allí conectado porque vas a ser bendecido. De igual manera, a todas las personas que nos están viendo en vivo a través de Periscope, les damos una bienvenida y sabemos que el Señor ha preparado este tiempo para tu vida, porque Él lo que desea es que tú le conozcas y Él ser revelado en tu vida. Amén. Y toda CB y Cajicá va a darles un fuerte aplauso de bienvenida a las personas que están en Periscope y a las personas que nos ven a través del canal de YouTube CB y Naciones. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Este pasaje acontece durante uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y él le pregunta a aquellos discípulos que se encontró allí en Éfeso si habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la respuesta tuvo que haber escandalizado a Pablo, porque finalmente Pablo entendió que era de las primeras cosas que todo cristiano debe recibir para poder caminar en la bendición de Dios. Fue la promesa o una de las palabras que el Señor Jesús habló a aquellos hombres que iban camino a Emaús después de que Él se aparece ya habiendo resucitado. Él les dijo: la promesa del Padre vendrá a vosotros. Y yo, mientras estaba mirando la palabra del Señor, empecé a buscar la promesa, y hay algo acerca de esta promesa que es unas palabras que salen de parte de Dios sin que nadie se las haya pedido. Nadie conocía que había algo adicional. A través de los profetas, el Señor siempre había hablado de una temporada en el Mesías. Pero también a través de los profetas el Señor había dicho que después vendría un derramamiento del Espíritu. El profeta Joel dijo: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y sabes, cuando Jesús aparece a aquellos hombres caminando en Emaús, Él les dice la promesa del Padre. Jesús les está recordando: no solo iba a venir yo, no solo iba a cumplir lo que ya había hecho, porque Jesús en aquel momento, en aquel pasaje, cuando se les aparece a los hombres de Emaús, Él ya había muerto, Él había sido crucificado, y se revela y les dice: pero hay más.
Recuerden que el Padre hizo una promesa y es que va a derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Es necesario que el Espíritu Santo venga. Y sabes, la palabra nos hace mención. Nosotros somos de los que creemos que entre más veces la palabra de Dios hable acerca de un tema es porque es más importante, ¿cierto? ¿No creen eso? Cuando la palabra de Dios habla acerca de un tema, muchas ocasiones es porque es bien importante. Y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento habla 261 veces del Espíritu Santo. Lo hace 56 veces en los Evangelios, lo hace 57 veces en el libro de los Hechos, lo habla 112 veces en las epístolas de Pablo y los habla 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. Es por eso que vamos a dedicar tiempo a estudiar lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la persona divina del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús lo hizo y podemos ver la manifestación del Espíritu Santo desde el mismo comienzo que la palabra lo registra. Génesis 1:2 dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sabes, el Espíritu Santo irrumpe de una manera para llevar o guiar al pueblo a una nueva temporada del cumplimiento de cada una de las palabras de Dios. Dice que cuando el pueblo salió a libertad, y todos salimos, estoy hablando del pueblo de Israel, y todos sabemos que cuando el pueblo de Israel salió, se encontró frente al mar. El pueblo de Israel estaba siendo libre de años de cautividad. El pueblo de Israel estaba siendo libre y el pueblo de Israel estaba empezando a recibir el cumplimiento de la palabra de Dios. Y era que Él los iba a llevar a una tierra prometida. Pero me he encontrado que en aquella noche, cuando el pueblo estaba frente al mar, en aquel día cuando detrás venía el ejército de Egipto, en aquel día dice la palabra del Señor que Moisés recibió la palabra de Dios. Extiende el cetro porque yo voy a manifestarme. ¿Y sabes cuál fue la manifestación de Dios? Muchos creemos, o cuando leemos rápidamente creemos que el mar se abrió así de repente. Pero la palabra dice que en aquella noche vino un viento recio que operó toda una noche y abrió el camino para que ellos pasaran en seco, para que pudieran empezar a recibir la promesa del Padre, el cumplimiento de su palabra. Pero me impresiona gratamente que cuando el Señor Jesús fue ascendido a los cielos, Él les dijo a sus discípulos, saben, no se vayan hasta que sean investidos de poder. No se vayan hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Y sabes, cuando estaban aquellos 120 unánimes juntos, cuando estaban aquellos 120 orando, cuando estaban aquellos 120 diciéndole, Señor, hemos recibido la salvación. Señor, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Jesús les dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero lo que más me impresiona es que el mismo viento recio que sopló para que el pueblo de Israel soplara, dice la palabra, y vino sobre ellos un estruendo, un viento recio que descendió en aquel lugar y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Sabes? El Espíritu Santo es quien nos abre el camino para que tú y yo podamos entrar a poseer cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? El Espíritu Santo es la promesa del Padre porque Él sabía que el hombre no podía caminar
en la completa bendición y en el cumplimiento de la promesa de Dios si no era dirigido por una persona divina. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Espíritu Santo solo descendía sobre profetas, reyes y sacerdotes. Pero el Espíritu Santo descendía, ellos ejercían la función para la cual habían sido llamados y el Espíritu Santo se retiraba. Pero ahora dice la palabra que tú y yo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y tenemos la promesa de que ahora el Espíritu Santo de Dios no solo está en nosotros, sino que también habita en nosotros. ¿Cuánto le podemos dar la gloria a Dios? Pero es importante que empezamos a conocerlo a Él. Muchas veces nosotros hablamos del Espíritu Santo, pero lo desconocemos. Muchas veces aún desconocemos su personalidad. Por eso el primer punto que vamos a tratar y en el comienzo de este estudio se llama la personalidad del Espíritu Santo. Tú y yo debemos tener en claro que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Así como el Padre, así como el Hijo son personas divinas, el Espíritu Santo también es una persona divina y presenta en sí mismo todos los atributos de una persona divina. Pero Felipe, ¿cuáles son los atributos de una persona divina? Primero, tiene una mente. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando en Romanos 8 nos habla de primero, dice, mas el que escudriña, ahí está hablando del Señor Jesús, pero luego habla de la intención del Espíritu. ¿Sabes? El Espíritu Santo tiene solo una intención. Dijo Jesús, y el Consolador, el que viene, os recordará todas las palabras que yo os he dicho. El Espíritu Santo opera como una de las personas de la Trinidad. Y el Espíritu Santo tiene una mente, aunque sujeta a Dios, a través de la cual tú y yo podemos conocer lo que Él quiere. El segundo aspecto acerca de la personalidad es que Él escudriña y revela. Primera de Corintios 2, versículo 10 y 12 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. El Espíritu Santo tiene la capacidad de escudriñar en lo profundo del corazón de Dios. Y el Espíritu Santo podríamos decir que hace una relación de conexión entre el Padre y nosotros. El Espíritu Santo dice que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón del Padre, pero no solo para Él conocerlo, sino para revelarnos a cada uno de nosotros lo que Él ya nos ha concedido. Es una labor que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Es a través del Espíritu Santo que tú y yo recibimos revelación de las cosas que Dios nos ha preparado en esta tierra, pero también en la eternidad. Cuando tú hablas con personas común y corrientes en la calle que no conocen a Jesús, que no han recibido el Espíritu Santo, y tú les hablas acerca de la eternidad, tú les hablas acerca de las cosas que Dios ha preparado, la gente te dice, estás loco. ¿Usted cómo puede creer eso?
Pero tú y yo tenemos en nuestro interior una certeza que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo porque Él ahora nos la revela. Nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña y toma del corazón de Dios y lo empieza a poner. Nosotros empezamos a escuchar la palabra y de repente, no sé si te ha pasado, lo que antes era, ya no es. Tú estás recibiendo la revelación de la palabra. Si antes era una persona que creías que habías estado destinada para el fracaso, ahora de repente empiezas a hablar y estás creyendo que eres una persona que el Señor ha preparado para el éxito. Que eres una persona que el Señor ha preparado para tener victoria. Que eres una persona que el Señor ha salvado. Que eres una persona que el Señor ya sanó. Que eres una persona diferente en Cristo. Pero ¿cómo sucede eso? Es el ministerio del Espíritu Santo. Toma del corazón de Dios y lo pone en tu corazón. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a proyectos? ¿Cuántas veces nos vemos enfrentados a diferentes circunstancias y uno dice, yo empecé a soñar con este sueño? Yo empecé a creer que cosas iban a suceder. Yo empecé que iba a ser una empresa. Yo empecé que podía ser mi casa. Yo pensé que podía ser un edificio. Yo pensé. Y sabes, no sabes de qué manera resultó eso en tu corazón. Yo recuerdo recién me convertí y yo empecé a predicar y yo no sabía por qué. En mí había un deseo de llevar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo sí sabía. Yo no sabía por qué. Un día venía y yo amaba tanto a Cajicá. Yo no lo sabía, pero el Espíritu Santo lo estaba revelando a mi corazón. Yo no sabía por qué a mí la gente desde 8 meses de convertido ya me decía pastor. Pero el Espíritu Santo te va revelando. El Espíritu Santo te va revelando lo que hay escondido en lo más profundo de las entrañas del corazón de Dios y lo va poniendo en tu corazón. ¿Sabes? Era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con el pueblo de Israel es: no te preocupes. No importa qué tan grande, yo estoy trabajando porque yo te voy a colocar en el lugar que el Señor quiere colocarte. Y lo que el Espíritu Santo hizo fue abrir el camino para que ellos por primera vez pudieran poner sus pies en el cumplimiento de la promesa. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, el primer paso que dieron ya era el cumplimiento de la promesa. Y sabes, nosotros debemos que entender que no nos basta. Y no vamos a recibir todo de una sola vez cuando recibimos al Espíritu Santo. Él empieza a orar en nosotros. Él empieza a tomar del corazón de Dios. Él empieza a revelarnos qué cosas, qué ajusticos tenemos que hacer en el corazón de Dios. Aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos duele, aunque a veces nos amarga, aunque a veces tenemos que el Espíritu Santo nos dice, mira, el Señor quiere que tú entregues tu orgullo. El Señor quiere que tú cambies en esta área. El Señor quiere que tú crezcas allí. Aunque no nos gusta, Él sabe que nos va llevando para donde el corazón del Padre ha determinado llevarnos. Y es por eso que debemos cada día provocar una cercanía con una persona que está en nuestras vidas a diario, porque Él es Dios. Y vamos a ver más adelante que una de las características de Dios es que es omnipresente. Pero vamos a seguir hablando acerca de las características de la personalidad del Espíritu Santo. La tercera es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Quiero recordarte, la número 1, el Espíritu Santo tiene una mente. La número 2, Él escudriña y revela. Y la número 3, tiene una voluntad. Primera de Corintios 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si tú lees
todo el capítulo de 12 de primera carta a los Corintios, nos está hablando de los dones del Espíritu. Y la palabra del Señor dice que Él los reparte según su voluntad. ¿Sabes? El Espíritu Santo está en medio de nosotros y en especial en medio de la iglesia, y Él empieza a repartir en cada uno de nosotros un don diferente. A veces todos quieren parecerse al pastor, espero que no sea este el caso de esta iglesia. Pero a veces todos quieren parecerse al profeta, otros quieren parecerse al que obra milagros, otros quieren parecerse al mejor intercesor, otros quieren parecerse, pero sabes, el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, empieza a colocar en cada uno un don diferente. Un don que Él sabe que tú y yo necesitamos para edificar la iglesia, porque la iglesia no la edifica el pastor. La iglesia la edifica el Espíritu Santo a través de cada uno de los dones que Él ha repartido. La pregunta es, ¿yo ya sé cuál es mi don? ¿Yo ya sé cuál es mi don? Y si no, puede ser un buen comienzo para que ahora que estamos acercándonos y conociendo la persona del Espíritu Santo, le digamos: no conozco tu regalo, porque un don es un regalo. No conozco cuál es mi regalo. Quizá el Espíritu Santo ya te envió un regalo y tú no lo has destapado. Él ya lo envió, pero no lo has destapado, porque Él reparte y no hay nadie que pueda decir: yo no tengo don. Porque Dios nos mira y reparte a todo el mundo. O sea que si estás diciendo: destapa tu regalo. Hay un don, destápalo. Hay un regalo, destápalo. Y sabes, voy a hacer un paréntesis en medio del estudio para que entendamos que los dones no es para que yo sea. Es que a Felipe le dio el don de pastor tan chévere allá montado. Alguien dirá, dando órdenes. Porque él es, todo hay que preguntarle, ¿se puede? No se puede. ¿Se puede? No se puede. Cada uno de nosotros ha recibido un don para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese don no es para que yo me lo guarde. Ese don no es para que yo me ufane del regalo que el Espíritu Santo me dio. Ese don es para que yo lo use para edificar el cuerpo de Cristo. Y después estudiaremos acerca de los dones, pero sé que va a quedar en tu corazón el empezarle a preguntar al Espíritu Santo: ¿cuál es mi don? Alguien dirá: es que a mí no me gusta sino hacer el aseo. Déjame decirte, tu don es de servicio y no es menos que el don del pastor o menos o el del profeta. Muchas veces les he hablado de un varón que conozco que lleva 21 años barriendo y aseando una iglesia. Ese fue el don. Ay, pero ¿qué me van a dar a mí el don de la escoba? ¿El don del trapero? ¿Sabes? Si ese fue el don que Dios te dio, hazlo con gozo. Porque Él sabe que no hay nadie mejor para dar y compartir ese don. Si no has descubierto tu don, cuando lo descubras, dale gracias. Dale gracias porque Él te consideró fiel para entregarte ese don. Te consideró fiel. Dice que cuando el Señor repartió los dones, a cada persona Él consideró fiel. Así que preocupémonos por encontrar nuestro don, pero también en ponerlo a funcionar. El cuarto punto acerca de la personalidad del Espíritu Santo es
que Él prohíbe. Y esto es una de las manifestaciones dentro de la voluntad del Espíritu Santo. En Hechos 16, versículos 6 y 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios y nos lo revela, en esa parte de revelación también hay prohibición. Porque muchas veces queremos correr en nuestra propia visión, pero la preocupación tuya y mía debe ser que corramos en la visión de Dios. Algunos no entendemos que hemos sido llamados en este tiempo, que hemos sido llamados a este lugar con un propósito. Y cuando la gente no entiende el propósito y cuando la gente no entiende el don que le ha sido dada, la gente no se ubica. Entonces la gente está pensando: yo mejor me voy para otra iglesia. La gente está pensando: ese pastor no me gusta. La gente está pensando: es que el domingo el culto es muy temprano. La gente está pensando: es que el culto es muy tarde. La gente está pensando: es que esa iglesia es muy vacía. Otra estará pensando: esa iglesia está muy llena. Es cuando tú no entiendes, ni te dejas dirigir por el Espíritu Santo, tú opinas. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros simplemente desarrollamos nuestros oídos y obedecemos. Pablo ardía en su interior un deseo por predicar. Y Pablo dijo: a mí el Señor Jesús me dijo que yo iba a llevarle la palabra de Él a todos los gentiles. Y Pablo cogió un mapa y dijo: me voy para Asia. Yo pregunto, ¿era la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿De que Él predicara en Asia? Sí era la voluntad, lo que no era el tiempo. No era el tiempo. Por eso hay muchos matrimonios que el Señor... no llega el tiempo, pero yo me quiero casar ya. Yo me quiero casar ya. Y el Espíritu Santo te estaba diciendo: no. Cuando tú y yo nos acercamos a la persona del Espíritu Santo, podemos escuchar su voz, pero lo mejor es que podemos dirigir nuestras vidas sabiendo que cada paso que demos lo vamos a hacer bajo la voluntad perfecta de Dios. Y si no recuerdas la voluntad perfecta, puedes ir a YouTube, canal CBI Naciones, ahí hay una prédica acerca de la voluntad perfecta de Dios. Cuando el Espíritu Santo prohíbe, no es porque Él no quiera, es porque muchas veces no es el tiempo. No es el tiempo de salirnos de un trabajo, no es el tiempo de conseguir novio, no es el tiempo de abrir un negocio, no es el tiempo, pero también dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, en su quinta característica, Él permite cosas. Y en Hechos 16:10 dice que cuando Pablo vio la visión, enseguida procuraron ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No era que el Espíritu Santo no quisiera que predicasen, era que en la voluntad de Dios había un orden preestablecido y primero debería ser Macedonia antes que Asia. Después, cuando tú sigues leyendo el libro de los Hechos, encuentras el momento exacto en que el Espíritu Santo le dice a Pablo: es hora, ahora sí, te abro las puertas de Asia. Si tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, encontrarás el momento en que te dice: ahora sí, te abro las puertas del matrimonio. Ahora sí, te abro las puertas de la empresa. Ahora sí, te abro las puertas de un nuevo empleo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él prohíbe, pero permite según sea el plan
perfecto de Dios. Otra característica, la sexta, es que el Espíritu Santo habla. En Hechos 8:29 dice la palabra, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aún para predicar. Nosotros a veces salimos y ¿a quién le predico? Es que todo mundo me va a decir que no. Todo mundo se me va a hacer el esquivo. Y a mí me impresiona que este pasaje, cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo te dirige a cosas puntuales. Felipe acababa de predicarle a 5,000 personas. Y el Espíritu Santo le dice, ya no quiero que prediques multitudes, ahora quiero que prediques a uno nomás. A uno. Y dice, acércate a ese carro. Y cuando Felipe obedeció, dice que iba caminando aquel eunuco etíope, que iba leyendo las escrituras y Felipe pudo entender que aquel hombre estaba leyendo Isaías 53 y el hombre le pregunta, ¿de quién habla este? ¿Del mismo profeta o de algún otro? Felipe entendió que recibiendo o escuchando atentamente la voz del Espíritu Santo, iba a hacer la voluntad perfecta de Dios. Yo soy de los que creo que aquel eunuco fue de los que llevó la palabra a África. ¿Por qué? Porque Felipe fue atento a la voz del Espíritu. A veces nosotros erramos en dos sentidos. Un sentido es que queremos irle a predicar a todo mundo y no le pedimos la dirección de Dios. Y otro sentido es que queremos predicar de a uno, pero tampoco recibimos la dirección de Dios. Y quiero ser enfático en esto. Cuando tú estás siendo miembro de una iglesia, el Espíritu Santo te va a llevar a caminar en la visión que le ha dado a los pastores de esa iglesia. Hace quizá un año, no más de un año, 2 años si no estoy mal, que pudimos llenar completamente el sitio donde estábamos. ¿Cuántos recuerdan aquella tarde? No cabían las personas, habían como 150, 200 personas, niños en cantidad. Y yo ese día le pregunté, recuerdo tanto que le pregunté al Señor, ¿qué es todo esto? Y Él me dijo, multitudes. Esto es gente. Dije, ¿y ahora? Ese día entendí porque muchas veces nosotros pedimos que las iglesias se llenen para decir mi iglesia es grande. Pero pocos entendemos el plan perfecto de Dios. Y el plan perfecto de Dios es que tú hagas discípulos para que ellos discipulen a otros. Ese día yo recuerdo que nos vimos hasta en apuros. Recuerdo de Jorgito allá sirviendo con Clarita en la puerta y la gente y no pueden tocar los carros. Y yo decía, Señor, si esto es un solo evento, ¿qué tal servicios 2 veces a la semana? ¿Dónde hay ujieres? No habían ujieres. Habían voluntarios, pero no habían sido entrenados como ujieres. Voluntarios sí hubo, no estoy diciendo que ese día nadie sirvió. Ese día recuerdo que llegaron muchas personas y aún los mismos que estaban ahí se levantaban. Yo ayudo a organizar. ¿Qué hay que hacer? Yo decía, Señor, ¿y esto? Necesitas entender que una iglesia no nace en un boom, aunque Él lo va a hacer. Pero necesitamos entender que lo más bonito de una iglesia es ver su nacimiento.
A mí me encanta ir a sitios donde, mire, van multitudes, pero yo digo multitudes, que yo le digo, Señor, ¿tú cómo te mueves? Y corre la gente, y se ven los milagros, y yo, y Señor, ¿qué? Pregúntale a Él lo que pasó hace 25 años. Pregúntale a Él, al que tú estás viendo hoy, ¿qué hizo hace 30 años? Pregúntale al pastor Eduardo, ¿qué hizo hace 35 años? Estoy hablando del pastor Eduardo Cañas. Pregúntale a Ricardo, ¿qué hizo hace 25 años? Estoy hablando del pastor Ricardo Rodríguez. Pregúntale al pastor César Castellanos, ¿qué hizo hace 30 años? Empezó a formar gente que entendiera la importancia de un llamado y de correr en la visión. Y tú hablas con cualquiera de ellos, porque el Señor me ha dado la oportunidad de hablar con 2 de los 3 que acabo de mencionar, y ellos te dicen, en el camino no todos van a permanecer, pero sigue adelante. No todos son multitudes. Es a lo que el Señor te llamó, a ser discípulos, es a formar gente en la palabra. Y un consejo que recibí del pastor Eduardo Cañas y que me lo insiste todo el tiempo mi pastor Fabio, es persevera. Persevera. No es lo que tú estás viendo. El Señor conoce los deseos de tu corazón. Y el Espíritu Santo está trabajando, pero persevera. Y quizá más adelante vamos a hablar acerca de la escuela del Espíritu. Y en la escuela del Espíritu tú tienes que enfrentarte a la soledad. En la escuela del Espíritu tú tienes que enfrentarte a personas que te van a traicionar. En la escuela del Espíritu tú tienes que enfrentarte a la decepción. En la escuela del Espíritu tú tienes que enfrentarte a la crítica. En la escuela del Espíritu tú tienes que enfrentarte a las calumnias. Pero lo más importante es que tú tengas la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está contigo. ¿Y cómo lo sabes? Hablando con Él. Felipe escuchó y obedeció. Imagínate cómo sería la relación de Pedro con el Espíritu Santo, que dice la palabra del Señor en Hechos 13. Y voy a leer del versículo 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, me salté a los ancianos. Quiero leer el de Pedro. Está en Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro había tenido una visión y él estaba pensando. Y muchas veces el Señor nos habla o nos ha declarado, no sé si a través de algún profeta, a través de su palabra. Hay palabras que arden en nuestro corazón y nosotros le decimos, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Pero ¿sabes? Aún el Espíritu Santo, charlando con Pedro, le dijo en una terraza, y no dice que Pedro estaba encerrado ni de rodillas, dice que estaba en una terraza y si tú lees bien el capítulo estaba esperando que le hicieran el almuerzo. Le dijo, vienen 3 hombres, soy yo el que los he enviado, no dudes en ir con ellos. Nosotros estamos desperdiciando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo, yo a veces pienso que literalmente el caminar de los discípulos con Jesús debe ser para nosotros el caminar con el Espíritu Santo.
Yo no encuentro en ningún momento, mientras he leído los evangelios, que el Señor Jesús tuviera que ir a llamar a alguno de los discípulos. Antes ellos le decían, yo quiero vivir donde tú vives, ¿dónde vas a dormir? Dice que Jesús se levantaba en las madrugadas a orar y los discípulos están, ¿para dónde vas? Yo voy contigo. Y ellos querían tener esa cercanía del Hijo de Dios porque sabían que caminar con Él o no caminar con Él marcaba una gran diferencia. Y hoy nosotros tenemos la promesa del Padre, el Espíritu Santo, pero no nos acercamos a Él sabiendo que cuando caminamos con Él tenemos una gran ventaja comparativa, dirían los administradores. Hay una ventaja comparativa. Nuestro éxito está garantizado en todas las áreas de nuestra vida si nosotros habláramos con Él. Felipe había sido llamado a evangelizar y el éxito estaba en que escuchaba al Espíritu Santo. El éxito de Pedro estaba en que escuchaba al Espíritu Santo, en que le preguntaba. Él le dijo, Señor, ¿cómo va a hacer esto? Y el Espíritu Santo le dijo, ahí vienen 3, ve con ellos. Y a veces a nosotros quisiéramos una revelación, no sé cómo, cuando le preguntáramos cosas al Señor. Yo el otro día le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué es tan difícil para nosotros tener una conversación con Él? Porque a veces uno le pregunta y dice, vamos a ver si esta semana me responde. Cuando si Él está ahí, Él te puede responder de una vez. Él está ahí. Él está ahí. Yo no sé si tú alguna vez has hecho ejercicios con el Espíritu, incluso si me conviene ese taxi que viene o no me conviene. O sea, deberíamos llegar a tal intimidad con Él que podríamos, tú no sabes la diferencia que hay entre tomar un taxi correcto y un taxi incorrecto. La diferencia puede ser tu vida. Pero lo tenemos ahí y en nuestros afanes, el primer taxi. Lo que sea, Señor, mándame lo que sea. En lugar de decirle qué es lo que tú tienes. Señor, ¿debo ir? No debo ir. Las personas se angustian cuando el pastor le dice, tengo que hablar contigo. Ahora aquí hice mal. Cuando el jefe los llama a la oficina, te necesito en la oficina, me van a echar. ¿Sabes qué quitaría tu angustia? La comunicación con el Espíritu Santo si tú le dices, ¿para qué me quiere el jefe en la oficina? Quizá tú estás pensando en que te van a echar y el Espíritu Santo te dice, no te preocupes, te van a ascender. Hay una gran marcada diferencia que no estamos aprovechando. Hay una diferencia que nos está dejando vivir una vida a nuestra manera, cuando podríamos tener una vida en victoria en todas las áreas de nuestra vida, si tan solo nos acercáramos a la persona divina del Espíritu Santo. Incluso en Hechos 13, del 1 al 3, habían unos ancianos y estaban ministrando el corazón de Dios, y dice la palabra, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabes qué había sucedido allí? La gente iba a orar y a adorar a Dios. Ellos no estaban pidiendo ministerio. Ellos no estaban, Señor, heme aquí, envíame a mí. No, estaban adorando a Dios. Pero el Espíritu Santo habló, a ellos los he llamado. Hay dos diferencias grandísimas en cuando tú te llamas y cuando tú eres llamado por Dios. Hay personas que anhelan, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a hacer. La pregunta es, ¿te llamó Dios o te estás llamando tú?
Es que me parece chévere. Dice la palabra del Señor que el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, él no estaba pidiendo ser llamado, pero el Señor lo llamó. Incluso él estaba persiguiendo al Señor. Estaba persiguiendo a los cristianos cuando el Señor le dijo, ey, ven. Tú creíste que yo te había puesto entre los judíos. Tú creíste que tú eras una eminencia entre los judíos. Tú creíste que te habías educado entre los judíos para perseguir cristianos. No. Un momento. Todo eso yo lo permití en tu vida para que tú me sirvieras. Para que tú cumplieras el propósito que yo he planeado para ti. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Así que si en tu corazón está ardiendo el llamado, que sea el Señor el que te llame. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, hay 7 ocasiones en las que podemos leer las siguientes palabras. El que tiene oído, que oiga lo que ¿quién dice? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El pastor Fabio nos lo coloca cada rato en sus devocionales. O coloca en el Facebook palabras y dice, el que tiene oído, que oiga. La palabra dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo también ama. En Romanos 15, la 7ª característica de la personalidad del Espíritu Santo es que Él ama. En Romanos 15:30 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sabes? El amor del Espíritu Santo, y ahí encontramos una gran revelación. Nosotros somos amados por el Padre porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. La palabra dice que el Hijo amó tanto al mundo que se entregó a sí mismo. Y la tercera dice que tenemos y disfrutamos del amor del Espíritu Santo. O sea que si hay alguien que te ama, nunca se te va a esconder. Hay personas que dicen, es que yo hablo con el Espíritu Santo y a mí no me habla. Es que yo como que le digo, ¿sabes? Un requisito para empezar a conocer la persona del Espíritu Santo es desearle. Tú y yo no podemos olvidar que el Espíritu Santo es un caballero y Él nunca va a entrar donde no lo están invitando. Pero es que yo voy a la iglesia. Eso no dijo yo voy a estar en los que estén en la iglesia. Él dijo, si abrieres tu corazón. Por eso la palabra en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y tú no invitas a cenar a cualquiera. Si alguien te golpea, tú no le dices, vamos a cenar. Al contrario, un pie en la puerta y ¿qué necesita? Sí, así somos. Y lo que somos en lo natural es en lo espiritual. Por eso nunca nosotros le decimos, sigue. Ven, cenamos. Yo no sé si alguna vez has sacado tiempo para sentarte con el Espíritu Santo, te tomas un café o almorzar, porque a veces la gente dice, tengo una pereza de almorzar solo. ¿Y por qué no almuerzas con el Espíritu Santo? ¿Por qué no aprovechas para contarle y para preguntarle? ¿Tú qué tienes planeado para mí? ¿Qué está impidiendo que todas las grandes promesas de Dios se manifiesten en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por qué si yo me creo tan perfecto, las personas me ven con tantos defectos? ¿Por qué? Si desde que yo conocí al Señor, todo el tiempo me dices tremendas cosas las que yo haré contigo y todavía estoy aquí. Pasa el tiempo, pasan los años
y yo miro y parezco el mismo con las mismas. ¿Sabes? Porque no se lo preguntamos a Él. Dice el pastor, muchas veces estamos a una decisión de recibir todas las promesas de Dios. El problema es que no sabemos qué es lo que tenemos que decidir porque no preguntamos. Porque no preguntamos. Y no preguntamos porque no nos acercamos a Él. La octava característica es el Espíritu Santo se contrista. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristes. Si tú piensas en tu papá, tú sabes que entristecería a tu papá. Si piensas en tu esposa o en tu esposo, sabrías que lo puede entristecer. A tus hijos también que los entristece. Y la palabra del Señor dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y a algunos nos gustaría que nos dijeran al Espíritu Santo lo entristece, número 1, número 2, número 3. Pero acércate y pregúntale, ¿qué te entristece de mí? Acércate. A veces vemos a Dios tan lejano, porque quiero recordarte que el Espíritu Santo también es Dios. Y a veces los vemos tan, pero tan lejano, que decimos es que Él reina en el tercer cielo. Él está lejísimos. Pero la palabra del Señor me dice que Él es omnipresente. A donde tú vayas, Él está ahí. Decía el salmista, ¿a dónde huiré, Señor, de tu Santo Espíritu? Si fuese en lo alto, allí estás tú. Si fueses al valle, allí estás tú. Si me meto en la profundidad de las aguas, allí estás tú. ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? Pero la idea no es que tú y yo huyamos. La idea es que tú y yo disfrutemos de su presencia continua. Esa es la idea. ¿A dónde iré? No importa, Transmilenio puede estar a reventar, puede que no quepa ningún alma más, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Es que estoy lavando la loza, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero es que me voy a bañar, ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? No huyas. El salmista quería huir. Y al contrario, hoy el deseo tuyo y mío es cómo nos acercamos, simplemente empezando a disfrutar de su presencia. Y debemos recordar que en Cristo todas las cosas los obtenemos por fe. La palabra en Hebreos dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia, al Padre, pero también debemos acercarnos confiadamente sabiendo que el Espíritu Santo de Dios está operando hoy en cada uno de nosotros, en medio de nosotros, sobre nosotros y habita en nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu? ¿Cómo puedes ser templo del Espíritu y lo estás buscando afuera? Si Él habita en ti. Es más, dice la palabra que Él ora. La novena característica es que Él también ora. Hay tanto amor del Espíritu para con nosotros que Romanos 8:26 dice que de igual manera el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú sabes que tú y yo disfrutamos de dos beneficios delante del Padre. Jesús, ¿qué está haciendo a la diestra del Padre? Y el Espíritu Santo, aquí con nosotros, intercede por nosotros. ¿Sabes?
en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿cómo nos consuela saber que alguna persona está orando por nosotros, cierto? Cuando uno está en un momento difícil, uno dice, pastor, ore por mí. O llama a una hermana, vamos a ponernos en oración de acuerdo. Ayúdeme a orar porque esto está como difícil. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Hay una mayor bendición cuando tú y yo nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios ofrece una oración ferviente y eficaz por cada uno de nosotros. Si yo entendiera que Él lo está haciendo por mí, yo viviría confiado. Cuando a uno de niño lo amenazan o se levantan contra uno, uno dice, voy a llamar a mi papá, ¿cierto? ¿Sabes? Nosotros deberíamos decir en medio de la adversidad, yo sé quién está orando por mí. Yo sé. Yo sé que aún en medio, a mí hay tremendo impacto causa en mi vida las palabras de Jesús a Pedro. ¿Sabes? Vas a ser zarandeado. Y esas palabras no creo que nos gusten a ninguno. Que Jesús nos diga, vas a ser zarandeado. No, uy. Pero hubo algo en Pedro que lo llenó de aliento aún mientras iba a ser zarandeado, porque Jesús le dijo, pero yo estoy orando por ti para que vuestra fe nunca falle. ¿Sabes tú por qué no te has ido? A pesar de que has dicho qué mamera, siempre cada 8 días lo mismo, la iglesia, porque hay alguien intercediendo por ti, porque hay alguien que declara todo el tiempo, Él va a recibir la promesa completa, Él va a recibir la bendición completa, Él va a hacer el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. Por eso, aunque has tratado de irte, no has podido, porque hay 2 personas de la divinidad que están orando ante el Padre por ti, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué no te has podido ir. No estoy hablando de la iglesia, de los caminos de Dios. Porque a veces, aunque hayas dicho, es que estoy frío, ¿te has vuelto a calentar? Ahora, ¿por qué todas las cosas, aunque parecían oscuras y aunque se nos había ya agotado la esperanza, de repente todo cambió? Cuando la gente te decía, no tienes empleo, no lo vas a encontrar, te cerraban las puertas, una puerta se abrió. Porque el Padre está recibiendo las oraciones del Hijo y del Espíritu Santo por ti y por mí. Es el Espíritu Santo. Creí que iba a alcanzar a dar el segundo punto, pero apenas vamos a dar el primer punto. Pero yo creo que este punto, como diría alguien, tiene mucha carne, tiene mucha bendición, para que nos empecemos a acercar al Espíritu Santo. Para que empecemos a disfrutar. Vivimos una vida amargada. Y déjame decirte, los mejores chistes que yo he escuchado en mi vida me los ha echado el Espíritu Santo. Pasa tiempo con Él. Hazlo palpable en tu vida. Él no está lejano. Él no está lejano. Él está ahí, esperando que tú le invites. Esperando que tú le invites a seguir a tu corazón. Esperando que tú le prestes sus oídos, porque a veces escuchamos más el ruido de todo el mundo. Nos levantamos y prendemos el noticiero. ¿Qué está diciendo el mundo? Y pocas veces abrimos nuestros ojos para decirle, ¿tú qué me quieres decir hoy? Salimos a la calle. ¿Qué estará comentando la gente? ¿Qué estarán diciendo del presidente? ¿Qué dirán de esos alcaldes? Quizás hace 8 días nos preguntaban, ¿qué dirá el que ganó? ¿Qué dirá el que perdió? Pero no nos preocupamos, ¿qué dirá el Espíritu Santo? ¿Qué dirá? La dirección. Si se me están abriendo puertas, ¿será que yo le puedo preguntar, ¿para qué me abres esas puertas? ¿Para qué? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para mi vida?
¿Cuál es ese plan perfecto que me va a llevar a la bendición? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Esta puerta, se me están abriendo varias puertas. ¿Cuál es la puerta correcta? ¿Sabes? Mantener una relación para empezar a conocer el Espíritu Santo, lo único que requiere es voluntad. Si vas al gimnasio, háblale en el gimnasio. Mientras tú estás trotando o haciendo pesas, Él está allí contigo. Él no te dice, entra y te espero a la salida. No. No. Si estás trabajando en medio de las cosas que no requieran, Él te puede ir hablando. Si está muy complicado el trabajo, hey, ven, ayúdame. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Enséñame a hacer esto. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué es lo que me sale más barato? ¿Qué es lo que más se va a vender? Él lo sabe todo. Pero aunque no parezca, nosotros somos orgullosos en esa área y le decimos, deja, yo lo puedo hacer. Deja que yo sé manejar mi vida. Deja que yo sé cómo hacer este negocio. Deja que yo sé cómo manejar estas ovejas. Yo ya las manejo, a este le digo esto, a este, y ahí van marchando. No. Por eso si estás orando, y los líderes de esta iglesia sé que están orando por los discípulos que el Señor va a poner en cada uno de ellos, dile cuáles son. Hasta Jesús tuvo que preguntar cuáles iban a ser sus discípulos. Jesús no dijo, Tin Marín de Dos Pingüe de Tucaramácara y venga para acá. No. Jesús dijo, Padre, ¿quiénes son? ¿Sabes por qué Jesús nunca se amargó con Judas? Porque él ya sabía qué era lo que iba a hacer Judas. Él ya sabía lo que iba a hacer Judas. Por eso a Jesús nunca lo cogió por sorpresa. Por eso a Jesús nunca, absolutamente nunca le amargó en su corazón. Así que yo te invito a que esta mañana nos pongamos de pie.